Búsqueda del Dios natural. Si yo fuera un teonauta natural, diría que mi principal búsqueda es la del Dios real. Porque la palabra teonauta significa un navegante en busca del único Dios real y natural, no del nacido por la burocracia humana. Esto se relaciona con la salvación, y cuando nosotros decimos salvación nos referimos a la salvación natural. Sabemos que el que busca exclusivamente la salvación la perderá. Es la paradoja de la búsqueda de la salvación, la iluminación o trascendencia. Cuando la salvación se convierte en el único objetivo egoísta, se vuelve inalcanzable. Pero si vivimos en el modo de ser y no del tener, es decir, que busquemos evolucionar, ser más sabios, más plenos, que busquemos la verdad y no nos engañemos, la verdadera realización o salvación sería una añadidura, sería un subproducto de vivir una vida virtuosa, decente. Si vives tratando de ser mejor, como si la salvación no importara, obtienes la salvación. El deseo de ganar la salvación es una forma de ganar algo fuera de nosotros, como ganar un coche, y lo que realmente sucede es que la salvación no es una forma de ganar algo, sino de transformar el propio ser, es una alquimia. La cita literal de Jesús Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto se entiende cuando se considera que el mejor modelo para ser un ser humano pleno es ser semejante a Jesús. Ya mencionamos que los apegos a este mundo, la cultura onánica principalmente, son un ancla que nos impide trascender. La idea de que el apego al deseo, incluso el deseo de nirvana, que sería el equivalente de la salvación budista, impide alcanzar la iluminación. Incluso pensadores existencialistas como Søren Kierkegaard abordaron la idea de que la felicidad o la verdad no se encuentran buscándolas directamente, sino viviendo la vida con propósito, y por añadidura se encuentra la felicidad. Kierkegaard exploró la idea de que la felicidad y la verdad no son objetos que se puedan obtener mediante una búsqueda directa y objetiva. Argumentó que el verdadero significado de la existencia se encuentra en la subjetividad, en el compromiso personal y en la vivencia apasionada de la propia vida. Y nosotros, al referirnos a nuestra propia vida, no nos referimos a los objetivos del genio de la especie, para los cuales somos una herramienta, sino a nosotros mismos. Por ello es importante conocerse a sí mismo. Por ello la salvación es principalmente nuestro asunto, nuestra responsabilidad. Sabemos que en muchas religiones Dios hace una promesa de salvación si siguen sus leyes o directivas. ¿Pero qué ser superior haría promesas? Las promesas las hacen los políticos, los que desean obtener beneficios sin dar nada a cambio en el presente. La promesa se usa como señuelo o cebo para atraer, persuadir o inducir a alguien a realizar una acción, a menudo con un elemento de engaño o con la intención de cambiar las condiciones iniciales más adelante. Y muchos políticos, como lo hemos visto últimamente, llegan al poder y no cumplen ni una sola de sus promesas. ¿Por qué Dios usaría cebos para atraer? Si alguien cae en las promesas, es porque quiere obtener lo que dice la promesa, y no es porque quiera mejorar como persona. Perder la salvación creyendo las promesas es automático, porque el individuo busca algo ajena a su propia evolución, porque solo busca congraciarse con el ser que hace promesas de eternidad. A una edad mayor a 65 años, la realidad toca a la puerta. Queremos seguir existiendo, y además sabemos por experiencia que la cultura humana está plagada de engaños. Por ello tengo que caminar con cuidado. Yo no me pregunto si Dios existe o no, eso no me interesa, y a él seguramente no le interesa que a mí me interese. Yo lo que deseo hasta los huesos es que un ser superior que sea decente, puro sin mentiras, exista. Porque eso me da la esperanza que la decencia y la honestidad puede existir en un ser. Quiero seguir existiendo, pero sin las taras de mi especie humana, quiero seguir existiendo en la mejor expresión de mí mismo, en el pleroma. Si Dios existe o no, eso no es de relevancia para la salvación natural, ya que, de ser la salvación posible, solo seguirá existiendo aquel que se haya construido bien de forma saludable, sin sufrir ontopenia. Y mi deseo de que Dios exista me hace pensar que, si existe en realidad debe de estar oculto, a propósito. Porque solo llegarán al buen lugar, a algo muy semejante a él, los que sintonicen con el buen lugar con el eutopo. No es imposible que los seres degenerados enfermos de ontopenia puedan llegar a ese buen lugar. Ya lo expusimos antes, no hay que repetirlo. Decimos que Dios no se muestra, y es a propósito. Porque provoca un llamado interior, una búsqueda. Al no mostrarse,
evita la comodidad de la evidencia. Pero ese vacío es un espacio de gestación. Solo cuando el Dios se oculta, el hombre se ve obligado a buscar dentro de sí lo más importante. El ocultamiento divino es, en este sentido, una pedagogía del ser. Heidegger diría que el ocultamiento pertenece al modo mismo en que el ser se da. El ser se retira para abrir espacio al aparecer, para encontrarlo y aparecer en nosotros haciéndonos mejores. Cuando lo divino se retira abre espacio a la libertad humana, para buscar lo que puede haber de decente, de bello y armonioso. Abre la posibilidad de la heurística para buscar y descubrir por mérito propio. Porque Dios se descubre por mérito y no por revelación. La revelación es para el parásito y perezoso. Y si hay un Dios, éste apreciaría más el mérito propio, porque el sujeto se esforzó por hallarlo, porque deseaba mucho su presencia. Y realmente deseo que exista. Rezo para que exista un ser decente, en medio de esta vorágine de la horda. Porque no puede ser que estos seres conscientes que viven de la guerra, el engaño y explotación sean los únicos seres conscientes en el universo. En verdad, necesito que exista un ser bueno. Pero en su bondad, no nos daría las respuestas al examen, nunca daría revelaciones. Nosotros tendríamos que hallarlo dentro de nosotros. El silencio de Dios amplía el campo de la libertad ontológica. Si Dios existe y se muestra, entonces, la esencia precedería a la existencia y nosotros ya estaríamos predefinidos. Cero libertades, solo mecanismos biológicos. La conciencia como epifenómeno del ectodermo que no busca trascender. Pero, como dice Sartre, si Dios no existe, nosotros diríamos que Él no está presente, entonces la existencia precede a la esencia. Sin una esencia dada por un creador, cada individuo debe inventar su propia esencia a través de su reflexión y sus actos. No hay naturaleza humana predefinida por un Dios o por el genio onánico de la especie, nosotros nos creamos. Esto es una forma de condena. El hombre no puede dejar de elegir, no puede refugiarse en un destino definido por el Dasein, o en una supuesta voluntad divina que nos da la autoridad. Debo ser un teonauta, buscar heurísticamente a Dios. Yo diría que es una excelente forma de pasar el tiempo que nos queda. La ausencia de Dios es, por tanto, la condición ontológica de la libertad. Porque al no estar el presente, no hay dogma por su parte, y los dogmas solamente han sido dados hasta ahora por las élites buscadoras del poder. El dogma es heterónomo. Uno está sometido a un poder ajeno que le impide el propio desarrollo de nuestra naturaleza verdadera. Por ello es imposible que Dios revele dogmas. No los hay por Él, pues lo contrario a heterónomo es autónomo, y esto significa que el individuo gobierna la búsqueda de sí mismo, sin invasión externa. Seguramente que, de haber Dios, espera que lleguen los que en verdad le necesitan o aman, o lo ven como anhelo u objetivo. Seguramente que, de haber Dios, esperaría que los seres inteligentes o estarían buscando. Individuos que no creen, sino que saben, que no tienen fe, sino que buscan. Que no esperan nada de promesas, sino que van a conseguir lo que desean, es decir, el pleroma de Dios, o lo que más se le parezca. Al estar Dios oculto implica que haya libertad como maduración del espíritu. En conjunto, el ocultamiento de Dios representa una etapa evolutiva de la conciencia colectiva. Como diría Heidegger, es apertura del ser. Como diría Jung, interiorización del símbolo. Como diría Sartre, autoconstitución de la existencia. Dios, al ocultarse, provoca que el hombre cultive su ser, y se conozca a sí mismo. Y al final, él seguramente dirá, yo te conozco. Y no diría como en Mateo 7:23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El ser máximo, espera lo mejor de lo mejor en el eutopo. No a crédulos ni mitofilos. Los dioses de la miscelánea que nos ofrece la cultura desde hace miles de años, solo condenan nuestra alma. El Dios que buscamos no es ese que nos ofrecen, no es un Dios que busca ser adorado porque no lo necesita, pues el aplauso y la veneración solo es muestra de debilidad humana. Nunca se ha presentado para dar principios o reglas para que los seres humanos vivan de acuerdo a ellas. Mejor espera que los hombres se hallen la decencia y rectitud por ellos mismos. Eso entra en el proceso de conocerse. No necesita que crean en Él, pues lo principal no es la fe, es la autotransformación. Un Dios decente vería con buenos ojos el esfuerzo humano por mejorar, no por obedecer ciegamente en una fe,
y vivir en la más completa ignorancia por creerle a cualquier oligofrénico. Ese ser no aparece en el panteón cultural. La palabra panteón viene del griego y significa todos los dioses. El Dios que buscamos es más bello y puro y sin nombre, porque solo necesitan nombre los elementos que forman parte de una horda para distinguirlos entre sí. Pero Dios es único, no hay necesidad de distinguirlo de otros, no necesita nombre. Entonces buscamos a un ser desconocido, que llena nuestros anhelos de decencia, belleza y plenitud. Para distinguirlo del panteón de la horda, le llamaremos el agnostos theos, que proviene del griego antiguo y significa el Dios desconocido. Viene de a, un prefijo privativo que significa sin o no. Y nostos, un adjetivo que significa conocido. Y theos, Dios. En la Grecia antigua se construían altares sin nombre, dedicados a este Dios desconocido. En el antiguo Egipto, el Dios desconocido es Amón, que significa el oculto, y se refería a un dios egipcio cuyo verdadero nombre y esencia eran desconocidos, por lo que a menudo se le asociaba con lo misterioso y desconocido. Era considerado el dios del aire y del viento, y su nombre mismo alude a su carácter invisible y desconocido. Durante el Imperio Nuevo, se fusionó con el dios Sol-Ra para convertirse en Amón-Ra, el dios supremo de Egipto. Los mayas tenían la idea de un dios desconocido que era Hunab-Ku, el dios creador supremo e incorpóreo, que no tenía representación física. En lengua maya, Hunab significa uno o único, y Ku significa Dios, templo o nido de pájaro. La idea ha estado en el aire por miles de años. Y sí, el Dios que anhelamos y buscamos y que no está en el panteón de la cultura del siglo XXI, es el Dios desconocido. Es un Dios oculto, un criptos theos, del griego cripto, oculto, o aoratos theos o Dios invisible. La palabra oratos significa visible. Sea teonauta en el silencio, para ayudar a nuestra transformación o alquimia del ser. Navegamos en busca de Dios, oratos theos, Hunab-Ku, Amón, agnostos theos, pero en realidad, aquel ser de maravilla no tiene nombre. La vida se define por el impulso de búsqueda en nosotros mismos. Se parece mucho al Evangelio no canónico de Tomás. El viaje del teonauta es ontológico, es un desplazamiento del ente hacia la fuente del ser. Dios se oculta, por motivos pedagógicos, no aparece porque su función no es resolver, sino hacer que el hombre crezca. El silencio de Dios sería un estímulo ontológico para aprendernos. Aquí la divinidad se muestra a través de la maduración interior. La búsqueda se convierte en el único modo de la revelación. Sartre decía que la ausencia de Dios no es una tragedia, sino una posibilidad. Si Dios no existe, el hombre está solo, pero también es libre. Sin modelo previo, debe inventarse a sí mismo. El teonauta dice, si Dios existe, su silencio y ocultamiento cumple la misma función, nos obliga a inventarnos, a convertirnos en co-creadores del sentido. La fe y la creencia, que es en esencia no saber, mata la heurística, la búsqueda del criptos theos. El tener fe o creencia es un indicador claro sobre la poca calidad humana. Nos dice que tan grande es nuestra capacidad de engañarnos, de no ser claro, y de no buscar la claridad. Con la fe y la creencia el único Dios permanecerá ignorado, y nunca lo hallaremos en nosotros. El silencio de Dios es la última lección del ser. Nos enseña que la revelación no se da por aparición, sino por transformación, que la madurez espiritual consiste en asumir el no saber como modo de apertura. El teonauta no busca pruebas ni milagros, sino modos de habitar el misterio con dignidad. Este es el propósito del ocultamiento divino, que el hombre, al no encontrar a Dios afuera, aprenda a convertirse en el espacio donde el ser pueda revelarse. El Evangelio no canónico de Tomás dice, yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy todo, de mí todo salió, y a mí todo llegó. Corta un trozo de madera y allí estoy yo. Levanta la piedra, y allí me encontrarás. Este pasaje ilustra que Dios está presente en todas partes en la naturaleza, incluso dentro de nosotros. Los templos de piedra no son necesarios. Nosotros somos el templo. Y así, el viaje del teonauta no conduce al pleroma de la divinidad, sino a la transformación del hombre en un ser digno de ella. Si después de la muerte algo persiste, una forma de conciencia, una huella del ser, esa continuidad no sería automática ni universal, sino afinada según la calidad ontológica adquirida.
El alma resonaría solo con lo que es de su misma altura. Y si existe un ser superior, limpio, decente, no lo juzgaría, sino que lo reconocería por simpatía de vibración, sintonizando por resonancia. Así que, amable lector, tú que tienes seguramente más de 65 años, puedes lograr tener un ser bien construido, ya que no nacemos con un alma, sino que la hacemos. La salvación es como la liberación del alma de esta existencia material para habitar el eutopo. En este contexto, el conocimiento del destino final o de los eschatos, eventos finales, el fin del mundo, el más allá, incluido el Dios en nosotros, es producto del conocimiento de uno mismo, que evita sufrir de la ontopenia. Que tengas un interesante camino en la recta final. Recuerda, lo importante es la honestidad, sinceridad, pureza, belleza de un alma bien construida, que la salvación se obtiene por añadidura. Gracias por escucharme.